Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El asunto del Fujimorismo es un asunto bastante interesante para analizar. Que Keiko Fujimori esté en la cárcel en estos momentos no es un hecho aislado. El tema es que el Fujimorismo ha sido el tema político desde los años 90. Hemos fujimorizado nuestra política. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el Fujimorismo? Es algo que hay que estudiarse, hay que analizarse desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, porque han sido estos partidos políticos los que nos han gobernado, son esos partidos políticos los que ponen jueces, son estos partidos políticos los que nombran a los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces el día de hoy he tratado de buscar un punto de vista que creo yo es muy interesante porque él ha seguido de una manera crítica al Fujimorismo desde los años 90 y él es Jorge Bedregal, él es historiador y un agudo analista político, así es que voy a conversar con él precisamente del futuro del Fujimorismo, pero no solo de eso, sino del futuro de la política peruana. Esta es la intención del programa de hoy, entender un poco mejor lo que ha ocurrido y lo que se nos viene. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Jorge, bienvenido. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, tal vez debería preguntarte si el encarcelamiento de Keiko Fujimori y unido a la anulación del indulto, termina siendo el momento más oscuro del Fujimorismo. No, yo creo que el momento más oscuro del Fujimorismo fue cuando tuvo que renunciar por fax, dejando a su hija en Palacio de Gobierno. Eh, Fíjate, Alberto, digamos, afirmó que se tuvo que quedar en el Japón porque su vida corría peligro. Pero recuerda que Keiko era la primera dama y la dejó en Palacio. Entonces, no me parece una actitud muy valiente, ¿no? Muy paternal, si tu vida corre peligro, dejar a tu hija en medio de la boca del lobo, ¿no? Dejarla en Palacio, ¿no? Y Exacto. con Yo creo que esa fue 20 años, 20 y tantos años, Sí, ¿no? digamos que chica era. Ahora, esa yo creo que fue la peor época del Fujimorismo. Ahora, esta detención de Keiko más la anulación del indulto, yo creo que le haría daño al Fujimorismo en tanto ellos fueran los ideólogos del movimiento. Pero es un movimiento sin ideología, pero con mucha práctica. Es decir, es una organización que implica pragmatismo en la política. El pragmatismo, como tú sabrás, es que no te interesa la ley, o si te interesa es porque te sirve. Pero si la ley se convierte en un estorbo, simplemente la festinas, la evades, la violas, ¿no? Claro, es utilitarismo. Eso es pragmatismo político del modo más perverso que se entiende por pragmatismo. Por lo tanto, no hay detrás un ideario, no hay detrás un conjunto de valores que impulsen un movimiento político para llegar al poder. No, la idea en este caso es llegar al poder y quedarse con él a como dé lugar. Y si eso pasa por tomarse los medios de comunicación, comprar las conciencias de los parlamentarios o lo que fuere, lo van a hacer. Yo creo que eso es, de alguna u otra manera, lo que va a marcar el rumbo de una reingeniería del Fujimorismo para futuro. No sé qué va a pasar, no sé si Keiko va a salir dentro de 9 días, no sé Si se va a si... quedar 36 meses, que Claro, eso es lo que aparentemente va a pasar y finalmente va a claro. seguirla. No sé si Alberto Fujimori va a salir libre de, bueno, es que nunca estuvo preso en realidad, ¿no? Porque en el fondo Barbadillo se daba una vida bastante cómoda, digamos, y ahora está en una clínica privada, por lo tanto, no sé si va a regresar a la prisión domiciliaria o va a continuar ahí o va a regresar al fondo Barbadillo, que me imagino que todavía debe estar esperándolo pues las instalaciones que estaban allí, ¿no? Yo coincido contigo que el momento más oscuro fue el año 2000, el momento más duro para el Fujimorismo. Lo que yo no termino de entender es cómo una organización política puede sobrevivir
y llegar a niveles de protagonismo político después de Vladivideos, renuncia por fax y todas las demás cosas que se fueron revelando en medio de eso, ¿no? O sea, todos los que estuvieron en su gobierno estuvieron en la cárcel, la mitad de la cúpula militar está metida en la cárcel, o estuvo metida y ya empezaba a salir hace poco, ¿no? Entonces, completamente cierto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo y por qué? Porque definitivamente nuestro sistema lo permite, ¿no? Recuerda que Fujimori... Permíteme ahí hacer una declaración. ¿Nuestro sistema lo permite o nosotros? Bueno, es que nosotros no hemos todavía tomado las acciones para cambiar el sistema. Nuestra representación política es por demás feble. ¿Tú te sientes representado por las personas que han salido elegidas o que todavía están revisando las actas para ver si salen elegidas? Yo sospecho que no. Yo tampoco. Y lo que es peor, no solamente no nos sentimos representados, sino que no podemos sacarlos al fresco si es que no cumplen con con las expectativas que yo tengo para elegirlas, ¿no es cierto? O sea, yo como ciudadano individual, pero también como ciudadano colectivo, no hay manera de, salvo procesos de revocatoria que suelen ser caros, infames, desgastantes, etcétera, y casi imposibles por el número de firmas que tienes que conseguir para poder revocar a alguna autoridad, no hay posibilidad de que el ciudadano controle a los gobernantes, claro, ¿no es cierto? Además, aburrido y también corrupto, porque el que lo quiere sacar no es porque tenga la intención de que otro líder asume el asunto, sino que él quiere ocupar el cargo, ¿no? Claro, estás relatando lo que pasó, por ejemplo, con Susana Villarán, ¿no es cierto? Es un serrucho nada más, ¿no es cierto? La revocatoria se ha convertido en un serrucho. Exacto. Entonces, para poder ser político o para poder encargarte de alguna, o pretender encargarte de alguna revocatoria, al final de cuentas lo que estás haciendo es meterte en el sistema y solamente lo pueden hacer aquellas personas que tienen la cantidad suficiente de fondos o el financista adecuado como para hacerlo. Porque yo sé que tú eres una persona ética, yo sé que tú eres una persona inteligente y yo creo que de pronto en algún momento a ti te tincó también el prurito político, ¿no? Pero ¿lo hubieras podido hacer? Yo no. Entonces, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Es bien difícil por lo que tú ya ves y ya lo que conoces. O sea, en primer lugar no hay partidos, pues, ¿no? O sea, en el mejor de los casos es un club de amigos. O caudillos con entorno, que es lo peor, ¿no? No, y en el peor de los casos es una pandilla. Claro. ¿No? O caudillos con entorno, que es lo que pasa actualmente con el APRA, por ejemplo, ¿no? Que no han podido desembarazarse de Alan porque Alan tiene la suficiente cantidad de elementos de poder dentro del partido que lo hacen ser casi el candidato natural del partido aprista, ¿no? Pero la cosa es realmente grave, Quique, si es que te pones a pensar que si los ciudadanos estamos en una situación en la cual nosotros no jugamos ningún papel salvo el depositar el voto, pues lo único que estás esperando es que se mantenga el orden o que las cosas no empeoren. Ya ni siquiera quieres que mejoren, quieres que no empeoren, ¿no es cierto? Entonces, eso es grave, porque al final el resultado es una democracia de muy baja intensidad, una ciudadanía incompleta y una incapacidad muy grande de los ciudadanos de expresarse exigiendo a sus representados pues, los cumplimientos, ¿no? Carlos Meléndez, un periodista de la revista Somos, ha escrito un artículo que a mí me parece interesante, se ha publicado en su página web, donde identifica, por ejemplo, que la época de Fujimori en Japón, luego en Chile, luego encarcelado, fue para él una época de construcción partidaria hecha por Keiko Fujimori. ¿Tú coincides con él? Sin duda. Yo creo... ¿Antes qué había entonces? Bueno, antes había un caudillo con entorno, ¿no? Es decir, era Alberto Fujimori, que se había rodeado de gente de su promoción, tanto en la Universidad Agraria como de la promoción de los militares que lo acompañaban, ¿no es cierto? Allí se organizó una pseudo-organización política que se mantuvo en el poder, que cambiaba de nombre cada elección y se juntó con operadores políticos muy hábiles, como Absalón Vázquez, por ejemplo, que formaban un partido de la nada para la siguiente elección y conseguían mantenerse en el poder, aunque cambiando el maquillaje al final de cuentas, ¿no? Cuando Alberto Fujimori
sale del país y, digamos, y ya no regresa en libertad a la vida política, porque ya no regresa en libertad a la vida política, regresa de frente para ser juzgado, cuando la gente que lo rodeaba a Fujimori empieza a girar en torno a la figura de Keiko, ¿no? En algún momento se habló de Kenji, pero Keiko creo que allí, por la edad y porque, no sé, alguien le vio más carisma que a Kenji, porque Kenji, recuerda que era un personaje de un programa cómico, ¿no? Donde más bien era borde. O sea, creo que era bastante poco locuaz, no era tan simpático, sino hasta después cuando gana la mayor cantidad de votos, ¿no es cierto? Es elegido con la mayor cantidad de votos cuando fue elegido congresista en estas últimas elecciones. Y yo pienso que la gente empezó a girar en torno a Keiko porque Keiko era la más fujimorista de los hijos, ¿no? Eh, ya se notaban diferencias con Keiko desde el proceso electoral. Y Keiko construye este aparato con la gente del papá. O sea, no sale por fuera. Más bien los enriquece, comillas, con gente como Figari, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión interesante. Eso no está mal. Construir un partido político no está mal, ¿no es cierto? O sea, tratar de formalizar el asunto. Meléndez no concuerda contigo en que utilizó la misma gente del padre. Él dice que se queda Salgado y Marta Chávez y que más bien aleja a los demás, ¿no es cierto? Y crea un nuevo entorno donde está pues Figari, Ana Vega, ¿no? ¿En qué momento ese ideal? Porque, o sea, si tú quieres construir un partido y empiezas a formar un partido, debes tener un ideal, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento eso se desvirtúa? ¿O qué pasa? O sea, ¿qué es lo que ves tú en ese momento de fundación partidaria con Claro, Keiko? pero recuerda que en la primera vez que Keiko es derrotada en las elecciones, iba todavía Marta Chávez, iba Salgado, Claro, iba son los que se gente, quedan. claro. ¿Cuándo cambia? Cuando es derrotada por primera vez y es derrotada por poco, ¿no? Otra vez usamos el voto en contra, ¿no? En el Perú no votamos por alguien, sino votamos en contra de alguien. Y yo creo que ahí es donde viene el asunto de que tuvieron que hacer una reingeniería, pero es una reingeniería bien de maquillaje, bien de estuco nada más, ¿no? Porque si bien, como tú dices, sale Salgado, sale Marta Chávez y algunos otros, el grueso queda y más bien se rodea de gente más dura, ¿no? Como Becerril, inclusive otros que vienen de otras canteras como Galarreta, ¿no? O sea, Galarreta resultó ser más fujimorista que Keiko inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que la reingeniería se dio entre la primera y la segunda derrota, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos vamos a seguir hablando y creo que tenemos que hablar de eso de cambio 90, nueva mayoría, la evolución o la manera en que se manejaban las cosas, en el andar camaleónico de la política dentro del fujimorismo. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Bedregal, historiador, analista político y un hombre que ha seguido de una manera crítica el fujimorismo desde prácticamente sus inicios. Todo empezó con Cambio 90, un proyecto chiquitito, familiar, y de pronto pues estuvo en la presidencia de la República, y en ese momento era Cambio 90. Después del golpe, Cambio 90 ya tenía otra función, lo mantenía, pero luego vino nueva mayoría y después fue un andar camaleónico, ¿no? Cada elección, partido nuevo. Y le resultaba, ¿no es cierto? Y resultó bien, sí. Y resultaba. ¿Qué ves ahí? ¿Por qué? Yo lo que veo allí es francamente un intento muy sólido de pretender perpetuarse en el poder. O sea, Fujimori hacia el año 2000 todavía no pensaba en Keiko como una posible presidenta del Perú, porque estaba muy joven, quizá por eso la estaba fogueando como primera dama, a pesar de todo el conflicto que hubo con la madre, ¿no es cierto? Entonces,
Pero yo pienso que ya estaba pensando seriamente en una suerte de sucesión dinástica, O sea, ¿no? lo que tú estás hablando es que porque ya lo hemos dicho y creo que todos coincidimos en eso, el fujimorismo no tiene ideología, ¿no es cierto? No, es Entonces, pragmatismo puro, sí. el fujimorismo era Fujimori, ¿sí? Sin duda. Pero de alguna u otra manera estaba encadenado a una sola reelección después de la reelección, ¿no? Por supuesto que eso fue deformando la Constitución, readaptándola, ¿no? Acuérdate la interpretación auténtica, ¿no? Ujú. Esa forma tan abogadil, pero usando lo peor de la acepción abogadil, ¿no es cierto? Leguleyada. Exacto. Bueno, leyada de repente es hasta mucho, ¿no? Abogadil, pero de lo más vil, ¿no? Y ya no podía forzar tanto las cosas como para pretender una reelección más. Entonces, de todas maneras, siempre hay un desgaste natural, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó al final de cuentas? Pasó que su hija estaba muy joven, él cae por un asunto de las denuncias de los videos que no son producto de una acción democrática, de un ciudadano que está cerca de esos entornos y se da cuenta que lo que están haciendo es comprar, ¿no?, las conciencias de la gente, de los medios de comunicación, de los congresistas, que eso fue el espíritu de los Vladivideos, ¿te acuerdas? No, salió del propio entorno, o sea, sacaron los Vladivideos para venderlos, o sea, no en un acto democrático, sino en un negocio. Y al final eso es lo que se trae abajo al gobierno. Bueno, Vladimiro Montesinos tiene que fugar. Antes recibió 15 millones de dólares de CTS. Ya quisiera yo, como trabajador del Estado, que me paguen, digamos, la 10ª parte, no reclamo más, ¿no? Le pagan 15 millones de dólares y después desaparece. Después Fujimori organiza una cacería totalmente farsesca, ¿no? Subido a una camioneta, persiguiendo supuestamente a Montesinos, nunca lo encontraron, al final Montesinos... Como un fiscal Bamba. Exacto, Sí, sí. quedándose con los relojes, o sea, la colección de relojes de Vladimiro, ¿no? O sea, sacaron los Rolex y pusieron Seiko, ¿no? Entonces, no te pases, o sea... ¿Quién era? Eso era parte de una escena Exacto, porque... montada para una película de Tarantino. Más o menos. Ni siquiera de Tarantino, ¿no? O sea, No, hablemos esto pues, era, no, de- o sea, Tarantino es un maestro, ¿no? Palito Ortega de Ayacucho es un maestro al lado de esta farsa que se creó aquí, ¿no? Lo que pasa es que en estos sistemas tan densos se pierde de vista que hay algunos mecanismos que son frágiles, que cuando se rompen arrastran cual fichas de dominó a todo el resto. Ahí se descuidó, en algún caso, algunos puntos, o sea, nunca pudieron tomar del todo a la prensa, nunca pudieron domar del todo a la televisión, o sea, hubo algunos elementos que no pudieron con la Defensoría del Pueblo, es decir, habían algunos momentos, el Tribunal Constitucional, recuerda que el cese del Tribunal Constitucional significó la salida a las calles de los estudiantes universitarios, sobre todo universidades particulares en Lima, es decir, estos mecanismos fueron horadando y uno se dio cuenta que el discurso tenía grietas y a partir de ahí empezaron a salir cosas hasta que el edificio se desmoronó a una velocidad pasmosa, o sea, era tan sólido y de pronto dejó de estar cuando Fujimori se ve obligado a huir y huir de la manera más cobarde, ¿no? Meléndez, este periodista de Somos, tiene una apreciación también que a mí me parecía interesante, una visión distinta de lo que ha ocurrido con el indulto, no en lo último, sino cómo se consiguió el indulto. Y él lo que establece es que la pelea fratricida entre Keiko y Kenji es causada por Alberto. O sea, no es que uno y otro se enfrentan porque ellos quieren, sino él dice que el pragmatismo de Alberto Fujimori Es tan grande. lo lleva a buscar el vínculo con Pedro Pablo Kuczynski para conseguir el asunto y genera él, a sabiendas, como parte, pues, como parte de los efectos secundarios, el enfrentamiento entre un hijo y la otra. Cosa que a mí me parecía bastante interesante porque a la salida de él todo el mundo esperaba que él lo que busque es que se amisten y no hubo tal cosa, no hubo tal es que acercamiento. recuerda- ¿A ti te parece creíble Sí, este análisis? por supuesto.
porque hay una evidencia que luego se ha mostrado prístina, y es que a Keiko le convenía Fujimori preso, porque Oye, era un pero, oye, caballero. pero eso es bien duro, ¿no? Es por supuesto, pero ese es parte del pragmatismo. Yo te voy a decir, yo cuando se hacía ese análisis, inclusive hasta ahora yo me resisto a creerlo, o sea, yo no creo que, Sí, que ella sí. pueda tener una cosa de, no, lo voy a tener ahí, que se muera, pues en No, la cárcel sí, porque yo quiero ser presidenta. ¿no? Recuerdo que una vez me entrevistaste y me hiciste una pregunta similar y yo te dije que a Keiko le convenía a su padre preso y tú no solamente no me creíste, sino que inclusive trataste de esbozar una sonrisa sarcástica para responderme otra cosa. Es que a mí Pero, es una cosa, es que pero es una al cosa final bien fue- difícil de Y creer. yo te entiendo, yo lo acepto en el sentido de que tú y yo somos normales, o sea, nosotros no podríamos hacer eso con nuestro padre, pero en esos niveles de política, por lo visto, de pragmatismo político, por lo visto sí funciona. Entonces, a Kenji le convenía a su padre libre, a Keiko le convenía a su padre preso. Ahí tienes un conflicto irresoluto, porque si está preso, gana Keiko. Si está libre, gana Kenji. En este caso, el escenario ha cambiado totalmente, porque no solamente inteligente. Alberto está preso, sino también Keiko, ¿no? ¿Cuán inteligente es Kenji? Porque hay una cosa ahí, ¿no? O sea, la imagen que nosotros teníamos en los años 90 era, Era pues el del de personaje, el puñete, ¿no? Y El del puñete. personaje del programa Sí. cómico, el tampoco, tampoco. Sí. Pero después resultó de que era un buen operador político, buen maniobrador político y con cierto carisma al interior del partido. Oye, pero a mí se me cayó cuando, o sea, trata de convencer a un tipo, oye, vamos, dame tu voto y toda la cosa. Además te van a invitar a Palacio y te preparan unos almuerzos, ¿no? Claro. Oye, Bueno, pero también vamos, ¿con quién estaba hablando? O sea, Bueno, era también con el quién está idioma- hablando, No, pero no, o sea, tampoco, ¿no? claro, sí. Pero yo creo que también lo que le faltó a Kenji fue un buen equipo político. O sea, también la gente que lo rodeó a Kenji no era del todo sana ni santa, ¿no? Entonces, porque recuerda que para entrar al Fujimorismo como candidato, no tenías que tener pues un despliegue profesional apreciable, un currículum vitae de honor y de ética. No, eso no interesa. Importaba si tenías el dinero para financiar una campaña que son cada Eso vez es más caras. Pero eso es lo que ha pasado ahorita, en las Exacto. elecciones municipales y regionales, ¿no? Exacto. Seguimos igualitos. O Tenemos que ir a peor. tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Jorge Bedregal. Jorge Bedregal es historiador, analista político y un hombre que ha estado siguiendo de una manera crítica el accionar del fujimorismo. Y con él estoy analizando el futuro del fujimorismo en esta coyuntura, pero no solamente de eso, también de los partidos políticos, y de eso ya empezamos a hablar desde el próximo bloque. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Bedregal, historiador, analista político. Estamos hablando del fujimorismo y su futuro, y de los partidos políticos y su futuro. Algunos piensan, y cada vez he podido encontrar gente analítica, interesante, que nos dicen, Fujimori no es el gran héroe ni la persona tan inteligente. Los logros conseguidos en el gobierno de Fujimori no se deben a Fujimori, se deben a Montesinos. El operador, el inteligente, el que hacía las cosas, era Montesinos y Fujimori no tanto. ¿Tú qué opinas? No, yo pienso que hay una dupla siamesa bastante significativa, ¿no? Por eso que cuando los separan, tambalea todo, ¿no? Yo creo que... O sea, se complementaban. sin duda. Y ambos, en ellos veías tú una inteligencia interesante, porque hay inteligencias usadas para el bien, hay inteligencias usadas para el mal, hay inteligencias utilizadas para la comunidad y hay otras inteligencias usadas para aspiraciones personalísimas, ¿no? Bueno, nadie puede negar que Montesinos y Fujimori sean personas inteligentes. Yo creo que Montesinos es bastante más inteligente que Fujimori. Ahora, ser inteligente no significa ser ético, bueno, buena onda, ¿no es cierto? No, al contrario. Se ha dado casos de que los mejores y los más grandes criminales de la historia han sido terriblemente inteligentes. Era una alianza donde yo creo que en gran parte Montesinos le hacía el trabajo sucio al gobierno, ¿no? Tú sabes que en toda unidad siempre hay un trabajo sucio que hacer, ¿no? Botar la basura, lavar los platos, mantener los pisos limpios. Es la parte de
de las tareas del hogar que no se muestran en las novelas. En las novelas te das cuenta que todo está limpiecito, ¿no? Pero tú sabes que en el hogar siempre hay que mantener eso. Igual en el país, hay tareas sucias que alguien tiene que dedicarse a ellas y no puede ser público. Por eso Montesinos guardó un perfil más bien bajo. La primera fotografía que se conoce de él es la que publicó Caretas, ¿te acuerdas? De un tipo en un carro viejísimo sacando la cabeza por la ventana, porque no se le conocía y no se le debía conocer, porque él se encargaba de la parte sucia del gobierno. Claro, además era un espía, pues, ¿no? Un espía que había vendido hasta su país, ¿no? Exacto, y había logrado establecer una telaraña de informantes y de personas que trabajaban de alguna u otra manera, porque estábamos en medio del conflicto armado interno. La idea era que ese conflicto armado interno durara lo que tenía que durar para enquistarse en el poder. Le salió mal porque el GEIN detuvo al final de cuentas a Abimael, porque Abimael no es detenido por Fujimori, sino a pesar de Fujimori. Recuerda que tuvieron que aprovechar de que Montesinos estaba distraído, no me acuerdo con cuál de sus conquistas femeninas de la época, estaba entretenidísimo en las playas del sur, y Fujimori estaba pescando con Kenji en un río de la selva porque se antojaron de un ceviche de pez de río, ¿no? Y eso es el momento que aprovecha el GEIN para capturar a Abimael, que ya estaba ubicado en la casa de Maritza Garrido, ¿no? Y cuando regresan los dos se ponen histéricos. Cuando se rompe la unidad, o sea, cuando de pronto Vladimiro es cada vez más visible y empieza a ser ya el foco de atención, cuando tuvo que salir a explicar qué es lo que había pasado con las armas a Colombia, ¿te acuerdas? Que se inventó toda una novela ante pantallas, faltándole el respeto a la gente de la CIA de los Estados Unidos, que no les gusta precisamente que un tercermundista les falte el respeto. Resulta pues de que se hizo demasiado visible, o sea, esa paridad siamesa que tenía pues esta pareja empieza a resquebrajarse, empiezan a haber momentos en los cuales ya parece que no se miran bien, no se toleran bien, las corbatas de conejitos ya no funcionan simbólicamente como siempre. ¿Recuerdas cuando salieron en la entrevista con la misma corbata? O sea, todo eso empieza a resquebrajarse porque ¿quién se encarga de la parte sucia? Fujimori no lo sabía y Vladimiro ya no estaba, ¿no? Ahora, el asunto es el tema de deshonestidad. Ladrón Montesinos, ladrón Fujimori, Sin duda. ¿sí? Ladrona Keiko, o por lo que ella está metida y por la que se le está siguiendo, es por lo que ha pasado a todos, porque lo hemos visto, pues, o sea, los partidos, ¿de dónde se financian? Una campaña es carísima, ¿no es cierto? Y tú lo sabes. Odebrecht daba eso y, bueno, pedía sus tremendas cosas. No, y Odebrecht les daba a todos. Claro, pero los otros también. Claro. O sea, tú sabes que las grandes empresas, la Cámara de Comercio, también, ¿no es cierto? O sea, era cuestión de ir Por supuesto, viendo, con las ¿no? distancias, ¿no es cierto? Porque Odebrecht sí podías, con Odebrecht sí podías negociar. Digamos que las constructoras, porque todo ahí tenían que ganar, ¿no? ¿no? Claro. Pero pasa con Susana, Villarán. Ahora, yo no sé. Tú sabes que aquí nadie puede poner las manos al fuego, ni nadie está dentro de las personas. A mí, yo no creo que Susana Villarán haya robado para meterse plata al bolsillo. Sí, yo tampoco. Yo no creo. Pero ella sabía lo que hacía y lo estaba haciendo para mantener su proyecto político. O su Sí, proyecto sin político duda. personalista. Es que ¿no? recuerda que al final Susana nunca esperó estar cerca de la alcaldía hasta que no se descubre de que Curi no había hecho bien los trámites de domiciliarios y resulta que Curi está fuera del juego y de pronto se convierte pues Susana en la posibilidad. Y ahí tiene que aceptar por un financiamiento, reitero, lo que tú dijiste, ¿no? Que Pero es cada vez más caro, ¿no? Claro. Y el problema es que ella ya está dentro del poder, ¿no es cierto? O sea, ella no era una candidata cuando hace esto, ella era la alcaldesa a la que querían sacar. Y yo completamente de acuerdo con que se le tenga que investigar y si se encuentra responsabilidad. Pero recuerda de que Susana no inventó ningún cóctel para justificar ese ingreso de dinero. Sí, pero ahí está lo grave, ¿no? Pero todos los demás lo hacen, o sea, cuando los niegan, o sea, todos reciben, todos hacen. Pero algunos derecha, han sido más pillos. Izquierda, el APRA, Acuña. Sí, no sé, pero los todos, más, ¿no? Bueno, no sé si Acuña recibió de Odebrecht. Yo creo no que tiene suficientemente su plata, propio, ¿no? y tiene su propio modo de financiamiento, ¿no? Pero yo creo que
el hecho de no sé, me parece chusco, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero es la que me gusta en este caso. Inventarse cócteles, inventarse aportantes del partido, pero de una manera tan tosca, tan chabacana, tan de mal gusto. Bueno, Toledo Yo sí creo lo ha que por hecho. eso nomás debería ir a la Claro. cárcel, oye, Ya, en serio. ya, pero te digo, o sea, a lo que yo quería ir, eh, ¿Keiko es una ladrona? Yo creo, por ejemplo, Susana Villarán es una ladrona. Yo no creo que sea pues una ladrona. O sea, No, yo tampoco lo creo. entonces, por eso, ¿Keiko es una ladrona? Ella, o sea, no estoy hablando del aparato, ella es una ladrona. Sí, y te explico por qué. Porque ella sabía perfectamente cómo se financiaron sus estudios en los Estados Unidos. Y quién le daba y quién le giraba el dinero todos los meses para que pudiera pagar las cuotas de la universidad, su departamento, que no era un mal departamento, y en general todos los gastos que ocasiona tener al mismo tiempo 3 hijos en el extranjero. ¿Sí? No venía del sueldo del padre, no venía de la herencia de la tía o del préstamo de la otra tía o del dinero de la madre que, digamos que el sector Iguchi tenía fortuna en ese momento, pero no venía de ahí. Ella sabía de dónde venía el dinero y sabía cómo se financiaba. O sea, ella no es inocente desde el gobierno de su padre y sí fue funcionaria pública porque fue primera dama. Aunque no existe el cargo, no exista papel existe, pues, membretado, sí. no exista la oficina, pero de todas maneras está involucrada con el asunto del, ¿no? Y mal que bien, en algunos casos tenía incidencia sobre el gasto público. Cuando es congresista, ya tiene injerencia directa sobre los, ¿no? sobre un tema de un poder del Estado y por lo tanto ya es funcionaria pública. Y es en ese momento cuando ya empieza a construir una campaña que es absolutamente farsesca también. ¿Cuánto ha costado la campaña de Keiko? Yo recuerdo un cuadrito de cuánto es lo que declara Susana y cuánto es lo que declara Keiko, y resulta pues de que Susana cualitativamente ha hecho mucha mejor inversión porque ha podido conseguir llegar a la alcaldía Bueno, con y una eran 3 inversión millones, así. ¿ah? Claro, O sea, una era 3 millones. claro, pero al lado de los millones que gastó Keiko para no llegar a la presidencia, pues fue un pésimo negocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? ¿Un minuto? Ah, tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos, ahora sí nos metemos en el tema de los otros partidos, el futuro de los partidos políticos. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Ha sido con Jorge Bedregal, historiador, analista político, un hombre que siguió el tema del fujimorismo, pero que también sigue la vida política. Su trabajo como historiador pues lo ayuda a meterse en la realidad nacional de una manera especial, particular. Así es que vamos a seguir hablando. Tú has hecho una descripción de lo que es el fujimorismo, pero yo no sé si eso diste mucho de lo que son actualmente el resto de partidos, ¿no es cierto? O sea, creo que las mismas características que tú ves en el fujimorismo, más, menos, están por ahí, ¿no es cierto? O sea, todos están ligados a un caudillo y después algunos se van de frente pues al tacho de basura, como en el caso de Toledo, ¿no? Y su Perú posible, ¿no? Sí, mira, acabo de regresar de Lima y estuve en Lima el día de las elecciones, en un restaurante en Pueblo Libre, y ahí escuchamos el flash, ¿no? Y de pronto la gente empezó en la pollería a gritar Acción Popular, Viva Muñoz, etc. Entonces a mí me causó mucha curiosidad, ¿no? Y empecé a hurgar y a indagar en el tema. Y yo creo, y estoy de acuerdo con algunos analistas que han dicho que en realidad no es el triunfo de Acción Popular en estas elecciones, y el hecho que haya ganado un montón de alcaldías, tanto a nivel de Lima como a nivel nacional, no significa que sea el renacimiento del Partido de la Lampa. Opino lo mismo. En realidad Muñoz ha ganado, para ellos no ha sido el partido el que haya traído el triunfo. Acá en las regiones es aún peor el asunto, porque tenemos organizaciones sin ideario que han sido formadas de la noche a la mañana. Yo hasta ahora no entiendo qué hace un pollo con una pelota en un símbolo político. Y no me lo pudieron explicar. Y es más, uno de los candidatos me dijo de que era parte lúdica, ¿no? El asunto del disfraz del pollo, etc. Es decir,
No estamos caminando a la dignificación de la política a partir de las organizaciones Bueno, ciudadanas. yo puedo decirte por qué hay un pollo, ¿no? Porque el dueño del partido, por decirlo así, el fundador del partido, es Benigno Cornejo, que tiene una granja de pollos y por eso regala pollos en la campaña. ¿Y la Ese pelota? es el asunto. ¿Y la ¿No es pelota? cierto? Bueno, pues porque el fútbol es el fútbol. No, claro, o sea, te digo, ¿no? O sea, Exacto. pero es lo que tú dices, o sea, ¿qué hace eso? ¿Qué es, pues? Acordémonos, ¿no? El sol del PPC, la estrella del APRA, Claro. la antorcha Puedo del entender UNIR. hasta el arbolito de Renace, hasta ahí puedo entender. Pero el resto de símbolos se me hacen difíciles de digerir. El Porque, foco con la I. claro, De innovación, no, exacto, deísmo después, deísmo, ¿no? Deísmo, exacto. ¿no? ¿Por qué se me hace difícil de digerir? Porque lo que estamos viendo entonces no son lides políticas de ideas, de propuestas, de proyectos, de visiones de futuro. Estamos viendo quién gasta más plata en banners y cómo me adelanto al resto de candidatos comprándome todas las lonas para imprimir banners de Arequipa y dejándolos tirando cintura y teniendo que comprar 3 o 4 veces el precio en otros lugares, ¿no es cierto? Es decir, una lucha proterva, una lucha, yo diría hasta infame, llenando las calles de propaganda. ¿No? Acá a la entrada tienes, en el poste que está acá a la entrada del canal, hay la fotografía de un candidato que nunca va a ser retirada, porque el candidato ya perdió, ¿no es cierto? Entonces no se va a dar el trabajo de venir y quitarla. ¿Quién la va a sacar? Los empleados de la municipalidad, es decir, personas que nosotros les pagamos el sueldo. O sea, es grave lo que está pasando, ¿no? Hablemos de los partidos del futuro, o sea, de mañana para adelante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros partidos del futuro? ¿Qué partidos ves tú compitiendo por el poder? Mira, francamente, me estás pidiendo un ejercicio, no sé, que sería dable pues para Agatha Christie, ¿no? No lo sé, no tengo idea cómo va a ser el proceso y más bien temería resbalarme como ya algunas veces me he resbalado, ¿no? No, pero te digo, o sea, ¿tú ves que todavía el APRA sea un partido, Acción Popular realmente sea un partido? ¿Quiénes son los que podrían llegar a nuestro ansiado bipartidismo, tripartidismo? Pues o sea, una reducción sustancial que de haya todos los partidos. partidos que quieran, pero que sean partidos. No, ¿sabes cuál es el tema? Yo creo que el APRA, aquellos que han cantado la muerte del APRA y el entierro del Frente Popular, yo no lo veo así, ¿ah? Yo no creo que los fujimoristas se hayan fenecido ni los apristas ahora estén a punto de morir. No, yo creo que en estas elecciones no han tenido mayor participación porque se están guardando para las próximas y para tratar de capear las crisis que tienen ahora. El mismo Alan García ya ha sido incurso en una investigación. ¿Por qué ellos pueden sobrevivir? ¿Por qué el velasquismo desapareció? ¿Por qué el odrismo desapareció? ¿Por qué la izquierda se atomizó? ¿Y Sí. por qué el fujimorismo podría seguir? ¿Y por qué el aprismo sigue? Por los estilos de política. Son los partidos que han creado estos sistemas perversos de representación O sea, política. el APRA para ti es perversa en la política. Sin duda, sin duda. También camaleónica, aunque no sea por símbolos. Mira, el libro de Nelson Manrique, Usted fue aprista, aclara bien ese punto del APRA desde su origen. Es decir, desde que se fundó el partido, siempre tendió pues a eso de adaptarse al contexto, ¿no? Pero eso pasaba pues por hacer alianza con el que te mató, con el que te encerró, con el que te torturó, con el enemigo jurado y todo para mantenerse o en el poder o cerca del poder, ¿no? Y eso es lo que ha demostrado hasta ahora. O sea, ¿quién dejó a Fujimori? Fue Alan. Y eso no lo pueden negar, ¿no es cierto? Y al final de cuentas Alan regresa en un segundo gobierno. Mucha gente todavía se sigue explicando por qué fuimos capaces los peruanos de votar por Alan García después de haber sabido lo que era el APRA en el poder. Y bueno, ahí lo tienes. Yo creo que están guardando fuerzas para el 21, ¿no? Ese va a ser el año clave, no solamente porque es el bicentenario, sino porque va a ser el año en donde se van a tener que resolver muchas cosas. Vizcarra está pensando también en el 21, pero no para ser reelegido, sino para ver qué país nos va a dejar en el 21, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero resulta que el presidente del Congreso, llegado ahí por el fujimorismo, y el presidente de la República, llegado ahí por el, no sé si decirle pepecaucismo, no sé, pues por ese partido, ¿no es cierto? Son apristas, ¿no?
Ambos, o por lo menos sus padres, aprendieron sus familias política en el aprismo, ¿no? pero ambos han sido candidatos por el APRA. Sí, O sea, los por dos eso, han claro. candidato a la alcaldía, uno de Trujillo y el otro de Moquegua por el APRA. Claro. ¿No es cierto? O sea, no con otro símbolo, no con otra cosa. Y tú sabes, eso de usted fue aprista, eso es un poco difícil, ¿no? O sea, tú sabes que eso es más o menos como ser cura, ¿no? O sea, te retiras, pero siempre eres cura, pues, ¿no? Claro, en Algo realidad así. esa es una frase que salió de Martín Adán, el maravilloso poeta peruano. Se encuentra con Aya de la Torre en un ágape y Aya de la Torre le dice, usted fue aprista. Y Martín Adán voltea y le dice a Aya de la Torre, usted también. Como para decirle que había migrado completamente de su pensamiento. Y yo creo que si bien ambos provienen de la cantera de educación política del APRA, yo creo que ambos tuvieron al final discurrires distintos. O sea, Salaverry es un tipo que es pragmático, que no le da ningún reparo ni ningún rubor el desdecirse de lo que dijo anteriormente y cosas por el estilo. En cambio, Vizcarra, yo creo que la cantera de Vizcarra, además del APRA, fue el asunto de ser presidente regional y ser una persona involucrada con los temas regionales. O sea, a Vizcarra lo hemos conocido aquí en Arequipa porque sus visitas eran frecuentes, etcétera, y era un tipo técnico fundamentalmente, pero con una visión política bastante clara, ¿no? Siempre lo fue así. Y creo que al final de cuentas, ese devenir de criarse en el APRA y ¿Te terminar gusta de el técnico? O sea, ¿tú le dirías técnico? No, Oye, yo diría que... un tipo que es ingeniero civil, Ah, que tiene una constructora, que ha contratado con el Estado, o sea, sin no duda. ilegalmente, sino que ha contratado con Sí, el sí, Estado sí, y se sí. trabaja con el Estado, no le meten el dedo con chincheros, pues, ¿no? O sea, Claro, pero recuerda que eso viene hasta de antes sí, de claro, por eso Vizcarra. te O sea, digo, ahí hay pero, unos, ahí o hay sea, unos amarraditas de que bien- sabía lo que sí, se estaba haciendo, sin duda. lo sabía, y lo Sin sabía duda. bien, pues, porque Sin a duda. una persona así, Claro, pero lo que yo quiero incidirte es que la visión regional te da otro derrotero, y definitivamente. ahora tenemos los dos hombres en el papel más poderosos, el primer ministro y el presidente de la República, son presidentes regionales. Exacto. Son presidentes regionales. Tenemos que ir a una pausa. Ajá. Cuando regresemos, pretendo tocar el tema interesante que lo hemos venido tocando. ¿Qué es el Perú? ¿Somos nación? Es la pregunta recurrente de historiadores, de Macera, de Basadre, De antropólogos, ¿no? de sociólogos. De en antropólogos, general. de eso. Entonces, hablemos de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Yo sigo conversando con Jorge Bedregal. Jorge Bedregal es historiador, analista político y, bueno, metámonos al tema que ha sido muy interesante. Yo encontré un artículo de Hugo Neira donde recuerda conversaciones al respecto sobre si el Perú es o no nación entre Pablo Macera y nuestro gran historiador, ya se me fue el nombre, el tagneño Jorge Basadre, ¿no? Y he traído parte de ese artículo y hay una cuestión que me pareció interesantísima, ¿no? Antes, bueno, tú debes saber la respuesta, pero te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué es el Perú? Bueno, no, en realidad no la sé la respuesta, pero siempre hemos tratado de ensayar alguna, ¿no? El Perú es un fenómeno histórico bastante complejo, que se diferencia de otros fenómenos históricos similares, que son los Estados-nación, por algunos momentos, ¿no? En la normalidad de los casos, la nación precede al Estado. O sea, primero aparece ese sentimiento entre las personas. Tenemos algo que compartimos. Exacto, de ¿no es pertenecer a una colectividad, que de tenemos tener un pasado, ideales. un futuro comunes, etcétera. Y sobre todo ideales, ¿no es cierto? Que compartimos. Claro. Entonces, y ahí decidimos organizarnos a través de un Estado, ¿no es cierto? En el Perú no sucedió eso. Primero tuvimos el Estado y después empezamos a discutir y seguimos discutiendo quiénes son los miembros de ese Estado. En esa discusión acerca de la membresía del Perú es donde tienen cabida pues los discursos excluyentes, racistas, xenófobos y todas esas perversiones actuales, porque no lo hemos terminado de resolver desde el primer momento en que se empezó a hablar del Perú como una unidad. Estamos hablando del siglo XVIII, cuando empezó a aparecer el mercurio peruano, ¿no? A mí me gustó
Macera piensa igual que tú, pero su concisión me pareció bastante interesante, ¿no? Él dice, el Perú es un territorio ocupado, ¿no es cierto? Sí. Es una cuestión. Y en la conversación que tuvieron con Basadre, hay una parte, dice, Pablo Macera le pregunta a Basadre, le dice, ¿cree usted que existe la nación peruana? Y la respuesta de Basadre fue que hay un hecho histórico ininterrumpido y que el Perú es el territorio que llamamos Perú. Sí, ¿No es y cierto? es quizás lo más en común que tenemos, aunque también eso tuvo sus bemoles. Recuerda que nuestro territorio recién empieza a configurarse plenamente cuando en el gobierno de Humala se tuvo el dictamen de La Haya con respecto a la frontera marítima, ¿no? Recién ahí hemos terminado de construir el asunto limítrofe del Perú. Entonces, no solamente el territorio estaba cojeando, en general, no existe una nación peruana y más bien la gente ahora tiende a pensar en que existen varias naciones que podrían estar dialogando para crear una supranación, que en este caso sería la peruana, ¿no? ¿Recuerda quién ha ganado en Puno? Ahora, dime, mira, ahora que mencionas Puno, o sea, ¿tú crees que sería muchísimo más viable una nación aymara con parte de Bolivia, parte de Perú y parte de Chile, por ejemplo? Por supuesto. O sea, eso es mucho más viable. Mira, es que ya existe, es que ya se da. O sea, ahí le falta Estado. Claro, no tiene Estado. Claro, lo que le falta es Claro, pero hay nación. y más bien las fronteras, en vez de ser lugares donde uno pueda integrarse, conversar, no transcurrir, son estorbos. Por lo tanto, han dejado de tener importancia. ¿Tú sabes dónde está la mayor cantidad de teléfonos per cápita en todo el territorio nacional? ¿No? En Puno. Porque las personas tienen de una compañía, de la otra compañía, de la otra compañía, pero también tienen de una compañía y de la otra compañía del país vecino. ¿Me entiendes? Genial. Porque son personas absolutamente móviles que se desplazan por un gran territorio con un solo registro cultural, que es el Aymara. Lo mismo sucede en Chile. La ciudad más efectivamente intercultural que tenemos en las inmediaciones de nosotros es Arica. En Arica realmente se ha gestado una forma tan interesante de entender ciudad y entender cultura, donde tú ves diabladas pasar por tu costado, huaylas, los chicos de colegio bailando, los guasos chilenos. Es decir, tú ves diariamente, no te estoy diciendo pues en un momento, en un festival determinado, tú ves diariamente cómo se transcurre culturalmente en una ciudad efectivamente tricultural. Y en este caso intercultural. Y donde hasta los gobernantes, tanto el alcalde como el gobernador regional o el mismo Poder Ejecutivo, han entendido que ahí hay un valor muy grande y han decidido alimentarlo. Y es genial esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el futuro mejor que podríamos pensar para nuestros territorios es una integración a ese nivel, ¿me entiendes? O sea, que ya dejarnos de pensar, o sea, sin dejar de ser peruanos, empezar a entendernos como habitantes de un desierto, somos habitantes del desierto de Atacama hasta aquí, habitantes de una cultura que tiene orígenes milenarios, tanto en el mundo aymara, en el mundo quechua, en el mundo puquín, etc. Entendernos como portadores de una historia densa, pero a la vez rica. Es decir, ya olvidémonos pues de estas ideas chauvinistas y xenófobas que tenemos de nación, ¿no? Para cerrar un poco el tema de Macera, no quería dejarlo de mencionar. Él dijo también, en estos últimos años pensaba que hablar del Perú era un abuso del lenguaje. No, o sea, Sí. es una locura, ¿no? O sea, finalmente cuando empiezas a analizar las cosas, aquí te empiezas a dar cuenta de que las cosas no funcionan. Hugo Neira, que escribe este artículo, dice unas cosas que son reales, importantes, interesantes. Pues es que aquí no nos interesa ser nación, o sea, nadie ha querido construirla, No. ¿no? O sea, todos han sido nosotros y ellos, ¿no es cierto? Claro, O sea, y demasiados ellos y muy poco nosotros, ¿no? ahora dime, Sí. eso sigue, el alcalde de Lima ha ganado con los votos de las barriadas.
Sí, claro. ¿no? Sí. Ha ganado con los votos de las barriadas. Y ahí no hay, pues, el caso de Kuczynski llegó a ser presidente, pues, porque era el antifujimorismo, ¿no? O sea, era la alternativa. Pero en el caso de Lima, el alcalde de Lima, Pero también, ese no es, ese claro, ahí no ha habido pero Fujimori antes, también ¿no? ganaba gracias al C y al D, ¿no? O sea, y al E y al F, ¿no? O sea, Por eso te digo, pero es que esos ahora han votado, o sea, ¿estamos avanzando o hay otro tipo de segmentación ahora? no solamente hay varios tipos de segmentación que hay que tomar en cuenta, no solamente el económico, también existe un cultural, un anímico, es decir, hay muchas maneras de entendernos ahora y que recién estamos empezando a rascar la cáscara de ese gran mundo que significa entender todos estos procesos que ahora se están viviendo y que son muy contemporáneos y que tienen que ver con la política, tienen que ver con nuestro quehacer nacional, etcétera. Ahora, hay algo evidentemente, o sea, que hay que descubrir que nos une, ¿no? O sea, hay algo, porque si no ya nos hubiéramos matado, ¿no es cierto? Algo hubiera hecho que nos matemos. ¿Qué es? O sea, una de las cosas que acabamos de identificar es el fútbol. Pues, ¿no? La gastronomía. ¿No? No, bueno, yo no sé si la gastronomía, pero hay algo, ¿no? O sea, No, sí. hay algo que, yo no sé, pueden ser mocos y babas, pero hay algo. ¿No? Claro, no, y hay cosas que están absolutamente mal planteadas. Yo siempre abominé de esa frase que me parece tan estúpida de el Perú es un pobre sentado en un banco de oro. Nos han criado desde chicos pensando de que somos dueños de una inmensa cantidad de riquezas, pero que hemos sido lo suficientemente incapaces, burros, estúpidos, de no saberla aprovechar. Creo que en realidad el peruano escuchó ese discurso, se le grabó, pero también empezó a ponerlo en duda, y eso es lo que estamos viendo ahora. Ya no nos sentimos tan mal. La primera vez que yo viajé al extranjero, yo me sentía mal por ser peruano, porque había algunos letreros que decían a los ciudadanos de Perú, de Bolivia, de Colombia... Colombia y peruanos, sí, Colombia era cola distinta en el aeropuerto. Sí, revisarlo 2 veces, ¿no? En cambio ahora te dicen, oh, qué simpático, ¿no? Los Andes, las maravillas, la gastronomía, pero también hemos logrado salir de una dictadura densa, hemos logrado recomponernos, por lo menos parcialmente, de un desastre que significó un conflicto armado interno que mató a más de 70.000 peruanos. Hemos logrado mantenernos sin rompernos como territorio nacional. O sea, si lo que dice Basadre, ojo, no le hago mucho caso a Hugo Neira porque es bastante petulante, pero a Basadre sí le hago caso. Y eso de decir pues de que el Perú es un territorio, hay que darle la razón en ese sentido y más bien tenemos que empezar a pensar que es un territorio con gente y esa gente somos nosotros. Bueno, cuando te dije que íbamos a hacer el programa entero, tú me dijiste que creo que nos ha faltado tiempo. Todavía tendríamos muchos temas que tocar, ¿no es cierto? Sí. Pero nos ganó el tiempo. Gracias, Jorge. No, gracias por la invitación. Jorge Vidregal, historiador, analista político. Vamos a resumirlo. Hombre inteligente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, ya no hay pausa. Nos reencontramos el lunes. Gracias por habernos acompañado.